hemos visto el autovalor, el autovector, formas modales, periodo. ¿Y por qué era importante determinar esto? Era importante o fundamental por lo siguiente. Si yo conozco el periodo de la estructura, fíjense, ahora me interesa definir lo siguiente. Si yo tengo esto y defino el periodo que conocemos, digamos, el espectro, que sería la aceleración, y aquí tendríamos los periodos. En principio, vamos a hacerlo así. Yo tendría lo que sería el espectro de respuesta elástico, que normalmente tiene una forma como esta. Vamos a tratar de hacerlo bien para que quede. Esto lo podemos borrar. Y al final, digamos, quedaría algo así. Digamos, tenemos un punto, como se le dice, un punto notable aquí, que define una parte de la gráfica, otro punto para acá, y luego posteriormente viene aquí una parte del espectro. Este espectro es el que conocemos como el espectro de respuesta elástico, y es el de respuesta. Bien, sin embargo, no utilizamos este espectro normalmente para diseñar. ¿Por qué? Si yo utilizara este espectro, yo tendría que entrar con el periodo. Vamos a hacerlo por acá. Yo tendría que entrar con este periodo, por ejemplo, T1, cualquiera. Supongamos que entrara por aquí. Y para este valor, obtener para T1, obtener el valor A sub D1, que es la aceleración en fracción de la gravedad. Esto está en fracción de la gravedad. Ahora, si yo diseñara la estructura para todo este espectro elástico de respuesta, estaría preparando la estructura para resistir en su rango elástico todas las fuerzas sísmicas, lo que implicaría que en ella no esperaría ningún tipo de daño. Eso genera problemas, digamos, de índole económico, básicamente, porque una estructura con esa filosofía sería muy pesada y prácticamente inviable desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista constructivo. Por eso es que de alguna manera trabajamos con el espectro de diseño. Y eso me va a llevar a aplicar varias cosas que son claves e importantes, como el factor de reducción de respuesta. Es decir, yo voy a tener más bien esto. Voy a tener un caso donde el espectro que voy a trabajar es el de diseño y que está reducido. Tiene una reducción. Digamos, viene por acá y al final plantea algo similar a esto. Entonces, la diferencia que existe básicamente entre estos espectros es lo que llamamos el factor R de reducción de respuesta. Se debe utilizar el espectro de diseño. Todas las normas latinoamericanas, incluso la AC7 2010, definen los valores de R para los diferentes sistemas sismoresistentes, para pórticos resistentes al momento, para pórticos arriostrados concéntrica y excéntricamente en el caso de acero, para pórticos, digamos, utilizando muros estructurales y para sistemas duales, cuando empezamos a combinar estos tipos de sistemas. Entonces, el valor de R tiene un significado importante. ¿Por qué? Porque el valor de R tiene lo siguiente. Tiene ductilidad, hiperestaticidad y tiene sobreresistencia.
tiene esos tres parámetros. Tiene esos tres parámetros. Entonces, es fundamental definir que el R al final va a depender de tres elementos fundamentales. Cuán dúctil es la estructura, cuán hiperestática es la estructura y cuánta sobreresistencia tiene la estructura. La hiperestaticidad estaría asociada al número de elementos. No es lo mismo un edificio que tenga 4 columnas, que de fallar una colapsaría. Supongamos que quieren resolver un edificio de 4 columnas a 10 metros entre ellas, una planta de 10 por 10 de 100 metros cuadrados, a que en vez de utilizar 4 columnas, se utilicen 9 columnas, por ejemplo, colocando una en el medio de cada dirección, lo que nos daría unas 6 columnas más. Sí, exactamente, no, tendríamos 1, 2, 3, tendríamos, digamos, un sistema de 4 columnas o un sistema de este estilo. Tenemos 9 columnas contra 4, correcto. No es lo mismo, ¿por qué? Porque el número de elementos de alguna manera le da una seguridad adicional a la estructura. Si falla uno, hay otros elementos que pueden, digamos, recibir esa carga que está perdiéndose por el elemento que falló. La sobreresistencia, bueno, esto tiene que ver básicamente con el material. Y la ductilidad con su capacidad, con la capacidad de deformación inelástica. Capacidad de deformación inelástica. Y es el parámetro más importante. Pudiéramos decir que la ductilidad es aproximadamente el 80% del valor de R. Si definimos ductilidad como μ, esto sería aproximadamente 0,80 R, dejando el otro 20% distribuido entre la hiperestaticidad y la sobreresistencia. Entonces, siendo esta situación que la ductilidad representa un 80% del R, va a ser muy importante para nosotros estudiar en los sistemas estructurales, que veremos después, cómo definir esta ductilidad. Lo cierto es que trabajamos con un valor de R, repito, que ya veremos después cómo definirlo para los sistemas estructurales, y que esto, vamos a ponerlo así, depende del sistema estructural. Es diferente un sistema de pórtico simple a un sistema de muros, a trabajar en el caso de acero con pórticos arrastrados concéntricamente o excéntricamente. Es decir, el sistema estructural va a condicionar el valor de la ductilidad y el nivel de diseño que se emplee. Lo importante acá es lo siguiente. Para el modo 1, ahora en vez de tomar aquí, ahora tomo este valor. Y efectivamente, en ese valor, este sería el verdadero valor que voy a trabajar para el periodo 1. Si el periodo 2, ¿verdad? Vamos a decirlo así, vamos a suponer que sea este valor, ¿verdad? Vamos a suponer que sea este valor. Aquí tengo entonces el periodo 2, que es menor. Luego tengo el periodo 3. Y tengo ahora el T3. Y voy consiguiendo otros valores. Entonces, para cada periodo yo tendré una correspondiente aceleración. Vamos a guardar esta para explicar bien qué vamos a hacer con esos periodos.